Página 1. El mito del desarrollo. Oswaldo de Rivero, 1998. Segunda edición. El mito del desarrollo 1998 de Oswaldo de Rivero es una crítica contundente a la idea de que todos los países pueden alcanzar el desarrollo industrial capitalista. El autor sostiene que esta noción es un mito moderno y que la mayoría de los países del sur global son estructuralmente inviables bajo el modelo actual. Reseña general del libro. Título completo. El mito del desarrollo. Los países inviables en el siglo XXI. Author. Oswaldo de Rivero. Primera edición. 1998. Fondo de Cultura Económica. Género. Ensayo político-económico. Temas centrales. Desarrollo, globalización, pobreza, viabilidad estatal, medio ambiente. Tesis central. Oswaldo de Rivero, diplomático peruano y es representante ante la ONU, argumenta que el concepto de desarrollo como proceso lineal hacia el progreso industrial y tecnológico es una ficción ideológica. Solo un pequeño grupo de países ha logrado consolidarse como economías industrializadas, mientras que la mayoría de las naciones del sur global enfrentan estructuras económicas inviables, dependencia tecnológica y vulnerabilidad ecológica. Estructura del libro. El libro se divide en 6 capítulos, cada uno abordando un aspecto del mito del desarrollo. 1. El ocaso del Estado-nación. Crisis de soberanía. Los estados pierden poder frente a corporaciones y organismos globales. 2. Poder global y miseria nacional. Globalización desigual. El poder económico se concentra en el norte, el sur queda marginado. 3. Darwinismo internacional. Competencia brutal. La economía global funciona como una jungla donde solo sobreviven los más fuertes. 4. La búsqueda del dorado. Ilusión del desarrollo. Los países pobres persiguen un modelo inalcanzable, como una quimera. 5. Depredación mundial. Crisis ecológica. El modelo de crecimiento es insostenible ambientalmente. 6. La supervivencia. Alternativas realistas. Propone estrategias de viabilidad mínima, control demográfico, educación, salud y seguridad alimentaria. Lupa hacia la izquierda conceptos clave. Países inviables. Estados que no pueden garantizar condiciones mínimas de vida a su población y sostenerse sin ayuda externa. Desarrollo como mito. La idea de que todos los países pueden llegar a ser como los industrializados es una ilusión. Globalización excluyente. El sistema económico mundial favorece a unos pocos y margina a la mayoría. Viabilidad mínima. En lugar de aspirar al desarrollo clásico, los países deben enfocarse en sobrevivir con dignidad y sostenibilidad. Tachuela de pizarrón de corcho, conclusión crítica. De Rivero no propone una utopía alternativa, sino una estrategia de realismo político y económico. Su enfoque es provocador. Llama a abandonar el discurso vacío de desarrollo y centrarse en políticas de supervivencia nacional, adaptadas a las capacidades reales de cada país. Valor actual. Aunque fue escrito en 1998 y podría ya estar desactualizado, el libro sigue siendo relevante en debates sobre desigualdad global, cambio climático, crisis migratorias, soberanía económica en el sur global. Introducción a la segunda edición. En 1967, cuando iniciaba mi carrera diplomática, tuve la oportunidad de ganar una valiosa experiencia participando en la ronda de negociaciones Kennedy del GATT, donde Perú fue un actor importante entre los países en desarrollo, debido a que era uno de los principales productores mundiales de cobre, plomo, zinc, harina de pescado, algodón, azúcar. Todas estas materias primas eran en esa época todavía importantes para los países industrializados. Gracias a ello, el país obtuvo concesiones arancelarias sin tener que dar mucho en reciprocidad. 20 años más tarde, esta vez como jefe de la delegación de Perú, volví a participar en las negociaciones comerciales del GATT más grandes de este siglo. La ronda Uruguay y las exportaciones principales de Perú continuaban casi siendo los mismos productos. Pero la negociación esta vez se concentró en manufacturas de alto contenido tecnológico y sobre todo en el comercio de los servicios y normas de protección intelectual. Como consecuencia de ello, los países en desarrollo como el Perú, que en los últimos 20 años no habían incrementado el contenido tecnológico de sus exportaciones ni habían desarrollado servicios internacionales competitivos, ni inventado nada, quedaron casi marginados de esta gran negociación mundial de la modernidad. Comentario de TV. Todo país que se enfoca en exportar materia prima y no atiende el rubro tecnológico ni la preparación académica de sus jóvenes, no puede ni podrá jamás avanzar. Será devorado por los países que se ocupan de atender a los cerebros de sus jóvenes.
Veamos el caso de México. Hoy todavía en el 2026, sigue siendo un país maquilero, que trabaja con manos, con la espalda, con el cuerpo, como si de un animal de carga se tratase. El autor escribe: al cabo de más de 2 décadas de experiencia diplomática, participando en foros y negociaciones internacionales, fui testigo de la pérdida gradual de poder de negociación de Perú. Terminé mi carrera representando a un país que estaba arcaicamente, primitivamente insertado en la nueva economía global, que seguía entrampado en una exportación de bienes primarios y poco transformados con precios no remunerativos, más endeudado, que había duplicado su población, y cuya situación estratégica se fragilizaba al convertirse en importador de energía y aumentar sus importaciones de alimentos. Al comienzo del siglo XXI, el Perú era ubicado por el Banco Mundial entre los países más pobres del mundo, con más del 40% de su población viviendo con un ingreso de menos de $2 diarios. ¿Ha mejorado la situación económica de Perú desde 1998 al 2026? Responde ahí. Sí, la situación económica de Perú ha mejorado significativamente desde 1998 hasta 2026 en términos de crecimiento del PIB, reducción de la pobreza y estabilidad macroeconómica, aunque persisten desafíos estructurales como la informalidad laboral, la desigualdad y la dependencia de materias primas. En 2026, Perú mantiene un crecimiento moderado del PIB, 2.8%, con inflación controlada, pero enfrenta riesgos internos y externos que limitan su potencial de desarrollo sostenido. Perú ha logrado avances notables desde 1998, triplicó su PIB per cápita, redujo la pobreza y consolidó su estabilidad macroeconómica. Sin embargo, no ha superado el mito del desarrollo que Oswaldo de Rivero criticaba. Sigue siendo un país con desigualdades profundas, alta informalidad y dependencia de recursos primarios. El desafío para 2026 y más allá es convertir el crecimiento en desarrollo sostenible e inclusivo. El autor escribe: esta disfuncionalidad con la moderna economía global no es una característica exclusiva de Perú. La historia de la mayor parte de los países de América Latina, África y Asia, desde su independencia, no ha sido sino la historia de una gradual disfunción y marginalidad mundial. Se ha hecho así más difícil para un gran grupo de países, mal llamados en desarrollo, que están en plena explosión demográfica urbana, modernizarse y participar en una economía global que demanda cada vez más manufacturas y servicios sofisticados y utiliza menos materia prima y abundante mano de obra no calificada. Desde la revolución industrial y el surgimiento del Estado-nación moderno en Europa y los Estados Unidos, han proliferado más de 185 Estados-naciones, la mayor parte en América Latina, Asia, el Medio Oriente y África. Una suerte de ley histórica del rendimiento decreciente de las posibilidades de viabilidad nacional ha acompañado esta proliferación a través de los tiempos. En efecto, la mayoría de los estados nacidos en el siglo XIX, como los latinoamericanos, y casi todos los nuevos estados-naciones surgidos en el siglo XX, como los asiáticos y africanos, son, después de más de un siglo y muchos decenios de independencia, proyectos nacionales no completos que no se desarrollan, es decir, cuasi estados-naciones. Al comenzar el siglo XXI, los países latinoamericanos, a pesar de ser fundadores en el siglo XIX de la moderna comunidad de estados-naciones republicanos originados bajo la influencia de la Revolución Americana y Francesa, no han logrado incorporarse al exclusivo club de los 24 países capitalistas desarrollados. Se dice que los países latinoamericanos perdieron una década con la crisis de la deuda, pero la verdad es que han perdido 15 décadas, 150 años, sin poder convertirse en modernas y prósperas democracias capitalistas. Hoy nuestros países han sido superados en niveles de vida y modernización tecnológica no solo por Europa y los Estados Unidos, sino por el Japón, China, Corea del Sur, Malasia, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que eran en el siglo XIX, cuando América Latina irrumpía en la historia, independiente y rica en recursos naturales, países semifeudales muy pobres o colonias británicas no muy florecientes. Hace 150 años, el paisaje socioeconómico de la América Latina se parecía más a una provincia europea o a la frontera norteamericana, mientras que ahora se asemeja más a países pobres del Medio Oriente o Asia. En menos de 100 años, Europa y los Estados Unidos eliminaron casi toda su pobreza, mientras que en América Latina la pobreza se ha vuelto casi hereditaria. Sin embargo, la situación de atraso tecnológico y de pobreza de América Latina es celestial si se compara con la de muchos países del África, Asia y Medio Oriente, fracturados por diferencias rivales
étnicas, religiosas y recientemente por el fundamentalismo islámico que rechaza la modernidad. Muchos estados africanos, asiáticos y del Medio Oriente, nacidos en la mitad de este siglo, ni siquiera se estancaron en el subdesarrollo como pasó con los latinoamericanos. Ni siquiera pasaron por las bonanzas del guano, el salitre, el caucho, el café, el azúcar, el algodón, lanas o los minerales de América Latina, sino que simplemente nacieron sin opciones de desarrollo nacional, debido a la infortunada conjunción de su independencia con una revolución tecnológica que va prescindiendo cada vez más de sus materias primas y de la gran oferta de mano de obra, que eran sus dos únicas ventajas comparativas. Comentario. En 2026, la mano de obra de mexicanos sigue siendo barata. A un obrero estadounidense le pagan a $20 la hora de trabajo y en México, en la frontera, anda en $2.50. Sea, 8 obreros mexicanos pueden pagarse con el salario de un obrero estadounidense. El autor escribe: en la mayoría de los estados industrializados, la identidad nacional precedió a la cristalización de la autoridad estatal. La nación, reflejada sobre todo en la emergencia de una burguesía y un mercado de dimensión nacional, fue la base del Estado moderno. Por contraste, en la gran mayoría de los países llamados en desarrollo, esta secuencia ha sido al revés. La autoridad política, es decir, el Estado, ha emergido desde la independencia antes que la nación, es decir, antes que el desarrollo de una verdadera burguesía y una economía capitalista nacional unificadora. Por ello, la gran mayoría de los hoy mal llamados países en desarrollo son hijos del entusiasmo por la libre determinación, pero no de la prosperidad burguesa y del progreso científico y tecnológico. El Estado-nación capitalista democrático y desarrollado no ha podido ser replicado en la mayoría de los países que conforman el llamado mundo en desarrollo. La mayoría de la humanidad sigue viviendo con bajos ingresos, en la pobreza, dentro de un gran atraso tecnológico y gobernada por regímenes autoritarios o democracias de baja intensidad. Comentario. Y lo devastador es que esos regímenes se ponen de rodillas ante los países capitalistas e imperialistas. El autor escribe: a fines del siglo XX, la realidad mundial es el no desarrollo de más de 140 países y el desarrollo de tan solo 4 newly industrialized countries, NICs 2 ciudades-estados, Singapur y Hong Kong, y 2 pequeños países, Corea del Sur y Taiwán, que constituyen tan solo el 2% de la población de lo que los expertos han llamado, por más de 40 años, el mundo en desarrollo. Estos son los únicos casos, a pesar de la crisis financiera de 1997, en los que se puede verificar una importante modernización tecnológica de la producción y las exportaciones, un proceso constante de distribución del ingreso y una conversión muy alta de pobres en clase media. Casi comparable a lo que aconteció en Estados Unidos y en Europa y luego en el Japón. Aún así, estos NCs están lejos de tener el desarrollo científico, tecnológico, cultural, los niveles de vida y menos aún, el desarrollo democrático de Estados Unidos y Europa. Durante la Guerra Fría, muchos de estos proyectos nacionales no completos, llamados eufemísticamente países en desarrollo, adquirieron valor estratégico al aprovechar de una manera u otra el conflicto este-oeste y así tener un espacio de maniobra que les permitía obtener ayuda económica y apoyo político de uno de los dos bloques para financiar su inviabilidad económica. Este subsidio estratégico permitió que muchos países sobrevivieran con dispendiosas políticas económicas, excesiva intervención del Estado y soñando con proyectos de desarrollo nacionales megalómanos. La finalización de la Guerra Fría convirtió estos sueños de desarrollo en pesadillas. Hoy todos estos países están obligados, bajo la supervisión del FMI, del Banco Mundial y de la OMC, a insertarse en la economía global, donde, para su desventura, una gran mayoría no podrá ni competir ni resistir la competencia y serán marginados por el funcionamiento darwiniano de la economía global y la tecnología. Comentario. Un país pobre como México se atrevió a pactar un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, jamás podrá competir contra ellos. 2 países con alta tecnología y métodos de producción muy avanzados pueden demoler cuando quieran la economía de una nación atrasada tecnológica y académicamente. Además, México es un país infectado de corrupción ancestral, en todos los niveles. El autor escribe: sin embargo, los gurús de la globalización están convencidos de que la prosperidad y el desarrollo de todos los países se logrará de todas maneras, esta vez como resultado de una competencia planetaria dentro de un mercado global libérrimo. Esta convicción, que tiene ingredientes utópicos y cómicos, presenta la globalización como un proceso indetenible, fuera de la voluntad humana,
como si fuera la ley de gravitación universal, de la cual nadie puede escapar, ni personas, ni empresas, ni naciones. Lo que no se dice es que con este tipo de globalización difícilmente se hubieran desarrollado los Estados Unidos, Europa y el Japón, que protegieron y promocionaron sus industrias y se copiaron mutuamente sus tecnologías. Tampoco se explica que este espacio económico global no es tan libre como se predica, porque no se permite circular libremente a los seres humanos en busca de empleo ni, como antes, copiar las tecnologías extranjeras. Los trabajadores de la tecnología, que son importantes para los países subdesarrollados, no tienen permiso para circular globalmente. Están regulados con severas leyes de inmigración y de protección a la propiedad intelectual. Todo esto no significa que la globalización sea negativa, porque gracias a ese proceso es posible el acercamiento de las culturas nacionales, la difusión de información política, económica, científica, entretenimientos y deportes por todo el planeta. Además, gracias a las comunicaciones globales, ningún régimen puede esconder hoy las violaciones de derechos humanos que comete contra sus ciudadanos. Nadie puede negar los aspectos positivos de la globalización. Más bien lo que se critica de ella es su naturaleza especulativa, que ha convertido al sistema financiero en un casino global, donde se originan megacrisis financieras como la ocurrida en el Asia, Rusia y Brasil. También preocupa que, unida a esta tendencia especulativa, desconectada de la producción y por ende del empleo, la economía global utiliza además tecnologías que ahorran empleo, en el preciso momento en que en el mundo subdesarrollado se está produciendo una explosión demográfica urbana. Hoy la tecnología empleada en el proceso globalizador está creando exclusión social porque el software y la automatización ahorran labor humana. A fin de siglo, el 30% de la población activa mundial se encuentra desempleada. Las grandes factorías llenas de chimeneas y grandes poblaciones proletarias comienzan a ser exterminadas por las nuevas tecnologías. Esta situación es manejable en muchos países industrializados porque la población no crece y el sector servicios puede muchas veces absorber la mano de obra que pierde su empleo en las manufacturas. Sin embargo, en los países subdesarrollados, donde la explosión demográfica urbana aumenta la oferta de trabajo poco capacitada, será muy difícil que las nuevas tecnologías creen suficientes empleos. La revolución tecnológica comienza así a entrar en rumbo de colisión con la explosión demográfica en las sociedades pobres. La nueva perversidad de la economía global comienza a hacer el crecimiento del PNB con desempleo o empleo temporal mal remunerado. También las nuevas tecnologías globalizantes comienzan a desvincular a las economías que exportan materias primas de las economías industrializadas. La cantidad de materia prima por unidad de producción industrial sigue bajando, destruyendo así las posibilidades de desarrollo para los países exportadores de materia prima. El monto de materia prima por unidad industrial es, a fin de siglo, las 2/5 partes de lo que era en 1930. Hoy la economía global demanda cada vez más productos manufacturados de alta tecnología y sobre todo servicios sofisticados y menos productos primarios o poco transformados. Las únicas ventajas comparativas de los países del mundo subdesarrollado, mano de obra abundante y materias primas, son cada vez menos importantes para la economía global. ¿Cómo? Entonces, dentro de un proceso globalizante de esta naturaleza podrán ser viables países con producción primaria, donde la explosión demográfica está lanzando al mercado de trabajo a millones de jóvenes cada año. Sin duda, con esta tendencia será difícil aumentar de manera importante los ingresos per cápita, dar trabajo a 700 millones de desempleados y sacar de la extrema pobreza a 1.600 millones en los países subdesarrollados. El desarrollo no depende más de esfuerzos y decisiones democráticas nacionales, sino de fuerzas y tendencias globales no elegidas por los pueblos, que determinarán el destino nacional de muchos países. Además del impasse que crea para las economías primarias atrasadas con abundante mano de obra, la actual orientación económica de la globalización está diseminando patrones de consumo que son en su mayor parte antiecológicos porque están creando una caótica expansión urbana planetaria, haciendo declinar los rendimientos de las tierras agrícolas más fértiles, disminuyendo la pesca, aumentando la deforestación, la escasez de agua, la desertificación y afectando el clima con emisiones de gases. Efecto invernadero vacía la atmósfera. Al entrar al tercer milenio, penetramos sin duda en una terra incógnita para los países que en el siglo XX no lograron aumentar el contenido tecnológico de su producción y tampoco estabilizar su población. ¿Cómo atraer inversión y tecnología extranjera para liberar a los países subdesarrollados de la trampa de sus exportaciones primarias y poco transformadas,
cuando el capital transnacional se desinteresa en invertir en nuevas industrias modernas en la mayoría de los países subdesarrollados. ¿Cómo hacer para dar empleo a cientos millones en el mundo subdesarrollado con una tecnología moderna que tiende a ahorrar labor humana? ¿Cómo hacer, dentro de estas tendencias, para que casi 5.000 millones de habitantes de los países subdesarrollados se conviertan en una clase media planetaria con ingresos suficientes para integrarse como consumidores al capitalismo global? El desafío que plantean estas incógnitas es inmenso, pero inclusive si se venciera, surge otro nuevo. ¿Cómo podrán los 5.000 millones de pobladores del mundo subdesarrollado asumir los patrones de consumo que tienen hoy solo 1.000 millones de habitantes de las sociedades capitalistas avanzadas, sin causar una verdadera catástrofe ecológica? Frente a estos desafíos del siglo XXI, América Latina, así sobre todo África, están plagadas de proyectos nacionales no logrados. Su oceánica pobreza les impide construir economías de mercado de dimensión nacional, y la carencia de intensidad tecnológica en sus empresas manufactureras y de servicios les impide ser competitivos en la economía global. Pronto, muchos de estos países llamados en desarrollo, plagados de explosión demográfica urbana, comenzarán a tener signos de inviabilidad económica por falta de mercado nacional e internacional y por tener como única función de su inserción en la actual economía global pagar la deuda, recibir algunos capitales extranjeros volátiles, importar alimentos, energía y todo tipo de insumos y bienes de consumo. Para muchos países pobres, la opción en los próximos decenios del siglo XXI no será ingresar en un proceso de desarrollo como pasó con Corea del Sur o Taiwán hace 20 años, sino, más bien, sobrevivir a los retos de la revolución tecnológica y la competencia global. Esto es sin duda chocante porque siempre se ha pensado que todos los países se podían desarrollar. Sin embargo, la experiencia de este siglo nos indica lo contrario y nos invita a pensar lo que era antes impensable, que muchos países, mal llamados en desarrollo, no se están desarrollando, no están en vías de ser Newly Industrialized Countries, NSS, sino que, más bien, se están estabilizando como economías nacionales inviables, NIs. Y si su situación empeora, pueden implosionar en la violencia como entidades caóticas e ingobernables, NIs. Como ya ha pasado con países de América Latina, así sobre todo de África. Después de casi medio siglo de teorías, pronósticos, promesas y de una búsqueda del desarrollo tan elusiva como la del Dorado, este libro trata sobre los riesgos de inviabilidad de un mayoritario grupo de Estados-naciones de América Latina, Asia y África. Soy consciente de que el tema es una suerte de tabú en países con mucha pobreza y desintegración social, donde la nación no se ha consolidado y existe poca tradición democrática. Se corre el riesgo de molestar con verdades que no quieren ser abordadas y herir falsos sentimientos patrióticos que sirven solo para encubrir la disfunción histórica de la gran mayoría de los países hoy llamados en desarrollo. Sin embargo, estoy convencido de que una reflexión de esta naturaleza es necesaria, ahora que comienza el siglo XXI, en todos los países que han perdido el siglo XX sin desarrollarse. Oswaldo de Rivero, Ginebra, página 23.